¿Cuándo empiezas a ver cosas que antes no te molestaban? Hay un momento silencioso en la vida de una persona que casi nadie nombra, pero que lo cambia todo. No es un despertar espectacular, no es una revelación mística, no es una experiencia extraordinaria. Es algo mucho más cotidiano y mucho más incómodo. Es el momento en que empiezas a notar cosas que antes no te molestaban. Actitudes, palabras, dinámicas, situaciones. Antes estaban ahí, pero pasaban desapercibidas. Ahora no. Y lo más inquietante es que no sabes por qué. No pasó nada grave. No hubo un evento detonante claro. No hay una razón lógica inmediata. Solo una sensación interna persistente. Esto ya no me cuadra. Ese momento marca un punto de no retorno, porque no es que el mundo haya cambiado, eres tú. Y esa es la parte que más cuesta aceptar. La mayoría cree que algo anda mal cuando empieza a incomodarse más. Piensa que se está volviendo intolerante, que está exagerando, que se está volviendo demasiado sensible. Pero no, lo que ocurre es otra cosa. Estás empezando a ver, y ver tiene un costo. Porque cuando no veías podías adaptarte, podías justificar, podías aguantar. Ahora no. Y eso genera conflicto interno. Porque una parte de ti sigue queriendo encajar, pero otra parte ya no puede fingir. Ese choque interno es una señal clara de conciencia en expansión. No es negatividad, no es juicio, no es soberbia, es percepción. Antes reaccionabas sin darte cuenta. Ahora observas. Antes aceptabas dinámicas por costumbre, ahora las notas. Antes confundías paz con resignación, ahora distingues, y eso incomoda, porque lo que antes tolerabas sin darte cuenta, ahora te pesa, no porque sea nuevo, sino porque ya no estás dormido frente a ello. Aquí aparece una verdad difícil. Cuando la conciencia se expande, la tolerancia inconsciente disminuye, no porque te vuelvas rígido, sino porque dejas de traicionarte en silencio. Y eso no siempre cae bien, ni a ti ni a los demás, porque el entorno suele reaccionar antes que comprender. Empiezan las frases típicas: antes no eras así, estás muy crítico, te estás complicando, todo te molesta ahora. Y esas frases duelen porque una parte de ti duda. Te preguntas si realmente estás creciendo o si solo estás volviéndote problemático. Pero aquí está la clave que casi nadie explica. No todo lo que antes no te molestaba era sano. Solo era invisible para ti. La inconsciencia anestesia. La conciencia sensibiliza. Y sensibilizar no es debilitar, es afinar la percepción. Por eso empiezas a notar microviolencias, incoherencias sutiles, manipulaciones disfrazadas de normalidad, relaciones sostenidas por costumbre y no por verdad. Antes convivías con eso sin darte cuenta. Ahora tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Te incomoda, te tensa, te cansa. Y aquí aparece algo importante. El cuerpo suele despertar antes que la mente. Por eso no siempre puedes explicar lo que te pasa. Solo lo sientes. Y ese sentir es incómodo porque rompe acuerdos implícitos. Acuerdos que nunca firmaste conscientemente, pero que cumplías. Acuerdos de callar, de aguantar, de adaptarte. Cuando empiezas a ver, esos acuerdos se rompen solos, y no porque quieras romperlos, sino porque ya no puedes sostenerlos sin costo interno. Ese es el punto exacto donde muchas personas se traicionan, porque para evitar el conflicto externo, deciden ignorar lo que ven. Se dicen, mejor no le doy importancia. Seguro soy yo. No vale la pena. Y con eso apagan la señal. Pero esa señal no desaparece. Se acumula. Y lo que no se escucha como incomodidad, aparece luego como agotamiento, irritabilidad o distancia emocional. Por eso este proceso es tan delicado, porque no se trata de volverte intolerante, sino de aprender a escuchar lo que ahora percibes. Y eso no te lo enseñaron. Te enseñaron a aguantar, a adaptarte, a no incomodar. No te enseñaron a distinguir entre tolerancia consciente y autoabandono. Antes confundías ambas cosas. Ahora ya no. Y ese ya no duele, porque trae consecuencias.
Empiezas a hablar distinto, a poner límites, a retirarte de lugares donde antes encajabas, no por superioridad, sino por coherencia. Pero la coherencia interna suele ser interpretada como rechazo externo. Y ahí aparece la culpa. Te sientes culpable por no aguantar, por no seguir, por no ser como antes. Pero aquí hay una verdad que necesitas escuchar. La culpa suele aparecer cuando dejas de cumplir un rol que ya no te corresponde. Ese rol era el de adaptarte sin cuestionar. Cuando dejas de hacerlo, el sistema alrededor se desestabiliza y el sistema siempre intenta volver a lo conocido. Por eso te cuestionan, por eso te presionan, por eso te dicen que cambiaste. Y sí, cambiaste, pero no te volviste peor, te volviste más consciente. Y la conciencia no es cómoda para estructuras que se sostenían en la inconsciencia. Aquí hay algo importante que aclarar. Ver cosas que antes no te molestaban no significa que debas reaccionar a todo. No se trata de pelear. No se trata de confrontar constantemente. No se trata de aislarte. Se trata de reconocer que ya no puedes vivir igual. Y ese reconocimiento viene antes que la acción. Primero ves, luego eliges. Pero si no aceptas que ya ves, volverás a forzarte a no ver. Y eso tiene un costo interno enorme. Por eso este proceso suele sentirse solitario. No porque estés solo, sino porque estás en transición. Ya no encajas del todo en lo de antes, pero todavía no sabes cómo vivir desde lo nuevo. Ese entre es incómodo, pero es necesario, porque ahí se reordena tu sistema interno. Ahí empiezas a distinguir entre lo que tolerabas por miedo, lo que aceptabas por costumbre, lo que elegías por conciencia. Antes todo estaba mezclado, ahora se separa, y separar duele, pero también libera, porque empiezas a darte cuenta de algo fundamental. No es que ahora te molesten más cosas, es que antes te molestaban y no lo sabías. Eso cambia completamente la narrativa. No estás retrocediendo, estás despertando, no estás perdiendo paz. Estás dejando de confundir paz con anestesia, no estás siendo negativo. Estás siendo honesto, y la honestidad interna no siempre es cómoda al inicio. Cuando ver más empieza a incomodar a los demás, cuando empiezas a ver cosas que antes no te molestaban, el primer conflicto no suele ser interno, suele ser externo, porque aunque el cambio ocurre dentro de ti, sus efectos se sienten fuera. El entorno empieza a reaccionar antes de que tú entiendas del todo lo que te está pasando, y eso confunde. Personas que antes te parecían normales ahora te cansan. Conversaciones que antes tolerabas ahora te parecen vacías. Dinámicas que antes aceptabas ahora te incomodan. No porque seas mejor, no porque seas más consciente que nadie, sino porque ya no estás anestesiado. Pero el entorno no lo ve así. El entorno interpreta el cambio como amenaza. Porque todo sistema, familia, pareja, trabajo, círculo social, se estabiliza sobre ciertos roles, y cuando uno de esos roles cambia, el sistema intenta corregirlo. Por eso aparecen frases como, antes eras más relajado, te estás complicando demasiado. Eso siempre ha sido así. ¿Por qué ahora te molesta? Estas frases no buscan entenderte, buscan restaurar el equilibrio anterior. Y ahí aparece una trampa peligrosa. Empiezas a dudar de tu percepción. Te preguntas si estás exagerando, si estás siendo injusto, si te estás volviendo rígido. Y esa duda es el punto donde muchos retroceden, porque dudar de lo que ves es más fácil que sostenerlo. Pero aquí hay algo que necesitas comprender con claridad. La conciencia no te vuelve intolerante, te vuelve menos tolerante al autoengaño. Y eso no es lo mismo. La intolerancia nace del ego. La conciencia nace de la coherencia interna. El intolerante quiere cambiar al otro. El consciente quiere no traicionarse. El intolerante impone. El consciente se retira si es necesario. Pero desde fuera, ambos pueden parecer iguales. Por eso este proceso es tan delicado, porque no todo el mundo va a acompañarte en él. Y no todos tienen que hacerlo. Cuando empiezas a ver,
lo primero que se rompe no son las relaciones, son las dinámicas. Y muchas relaciones estaban sostenidas solo por dinámicas inconscientes, silencios incómodos, chistes que incomodan pero se normalizan, pequeñas faltas de respeto que se toleraban por paz. Cuando eso deja de pasarte desapercibido, la relación entra en crisis. No porque haya maldad, sino porque hay verdad emergiendo. Y la verdad incomoda. Aquí aparece otra confusión muy común. Creer que ver más implica decirlo todo. No es así. Conciencia no es confrontación constante. Conciencia es elección consciente. Hay cosas que se pueden hablar, otras que se transforman con distancia, otras que se disuelven solas. El problema es cuando por miedo a incomodar decides no ver, porque entonces vuelves a traicionarte, y esa traición se paga caro. Se paga con resentimiento silencioso, con cansancio emocional, con pérdida de autenticidad. Por eso, muchas personas que aguantan mucho terminan explotando de golpe. No explotaron porque eran débiles, explotaron porque se ignoraron demasiado tiempo. La conciencia te evita ese extremo, te permite reconocer antes, pero reconocer antes implica aceptar que ya no todo encaja. Y aquí aparece un punto clave. Ver no te obliga a actuar de inmediato, pero te obliga a dejar de mentirte. Ese es el verdadero cambio. Antes podías justificar, ahora no. Antes podías decir, no pasa nada. Ahora tu cuerpo dice otra cosa. Antes podías adaptarte sin sentir costo. Ahora el costo es evidente. Si ignoras eso, no vuelves al punto anterior. Te fragmentas. Por eso muchas personas se sienten más sensibles en este proceso. No es que se hayan vuelto frágiles, es que dejaron de endurecerse. Y endurecerse era la forma que tenían de sobrevivir. Ahora ya no quieren sobrevivir. Quieren vivir con coherencia, pero la coherencia no siempre es cómoda, porque implica aceptar que hay lugares, personas y situaciones que ya no están alineadas contigo. No porque sean malas, sino porque ya no resuenan con lo que ahora percibes. Y aquí surge otro conflicto interno, el miedo a quedarte solo. Porque cuando empiezas a ver más, no todos quieren acompañarte. Algunos se irán, otros intentarán que vuelvas a ser como antes. Otros simplemente no entenderán, y eso duele. Pero hay algo que necesitas escuchar. Perder conexiones inconscientes es el precio de ganar conexión contigo. Y no todo lo que se pierde para siempre. Muchas relaciones se transforman cuando dejas de sostenerlas desde la inconsciencia. Otras no. Pero quedarte donde ya no puedes ser tú te cuesta más que irte. Aquí aparece otra trampa. Confundir conciencia con rigidez moral. Empiezas a ver incoherencias y piensas que debes corregirlas todas, que debes señalarlo todo, que debes marcar distancia con todo lo que no te gusta. Eso no es conciencia, eso es reacción desde un nuevo lugar. La conciencia real afina, no endurece, te vuelve más selectivo, no más combativo. Empiezas a elegir dónde poner tu energía, dónde hablar, dónde callar, dónde retirarte. Y esa elección es nueva para ti. Antes no elegías, aguantabas. Ahora eliges. Y elegir implica asumir consecuencias. Por eso este proceso suele sentirse más serio. No porque la vida se vuelva pesada, sino porque dejas de vivir en automático. Cada elección pesa más, pero también tiene más sentido. Y aquí algo importante. Ver cosas que antes no te molestaban no significa que ahora todo te moleste. Significa que ahora puedes distinguir. Antes todo era ruido. Ahora hay matices. Antes tolerabas de más. Ahora toleras con conciencia. Y eso es madurez. Pero la madurez no siempre es celebrada. Muchas personas prefieren la versión de ti que no cuestionaba, que no veía, que no incomodaba. Y eso duele reconocerlo. Porque te das cuenta de que a veces te querían, pero dentro de un rol. Y cuando sales de ese rol, el vínculo se reconfigura o se rompe. Eso no te hace egoísta, te hace honesto. El problema no es que ahora veas más. El problema sería fingir que no ves. Porque lo que se ignora conscientemente termina volviéndose carga.
¿Qué hacer cuando ya ves y no volverte reactivo? Llegados a este punto, hay algo que ya es evidente. Cuando empiezas a ver cosas que antes no te molestaban, no hay marcha atrás. No puedes desver, no puedes volver a la inconsciencia cómoda, no puedes fingir que no pasa nada. Pero aquí aparece la pregunta más importante de todo este proceso. ¿Qué haces con lo que ahora ves? Porque ver no te hace automáticamente más consciente. Lo que te vuelve consciente es cómo respondes a lo que ves. Y aquí es donde muchos se pierden. Algunos se vuelven reactivos, otros se endurecen, otros se aíslan, otros se llenan de juicios. Y ninguno de esos caminos es integración. La conciencia no es ver más para pelear más, es ver más para elegir mejor. Ejemplo 1. Relaciones. Cuando algo ya no te cuadra. Imagina una situación concreta. Estás con una persona, pareja, familia, amigo, y notas algo que antes pasabas por alto. Una forma de hablar, un comentario recurrente, una dinámica sutil de desvalorización o control. Antes lo tolerabas, ahora no. Aquí aparecen dos caminos. Camino reactivo. Confrontas desde el enojo. Acusas. Explota lo acumulado. Resultado. Conflicto, defensa, ruptura abrupta. Camino consciente. Reconoces la incomodidad sin actuarla de inmediato. Observas si es algo puntual o estructural. Te preguntas qué límite necesitas, no qué ataque lanzar. Tal vez hablas, tal vez tomas distancia, tal vez decides no exponerte igual, no porque el otro sea malo, sino porque tú ya no puedes estar ahí de la misma forma. Eso es conciencia, no cambiar al otro, cambiar tu posición interna. Ejemplo 2. Trabajo y entornos, cuando lo normal ya no te parece normal. Otro escenario frecuente, empiezas a notar prácticas que antes aceptabas, competencia desleal, falta de ética, normalización del estrés, dinámicas tóxicas disfrazadas de productividad. Antes te adaptabas, ahora te pesa, y aparece el miedo. ¿Y si soy yo el problema? ¿Y si me estoy volviendo complicado? ¿Y si no encajo en ningún lado? Aquí es clave entender algo. La conciencia no te vuelve incompatible con el mundo. Te vuelve incompatible con lo que ya no es coherente contigo. No significa que debas irte de inmediato. Significa que debes dejar de traicionarte. Tal vez cambias tu forma de participar. Tal vez marcas límites. Tal vez empiezas a planear una transición. Pero ya no te engañas, y no engañarte te devuelve dignidad interna. Ejemplo 3. Contigo mismo. Cuando ya no puedes hacerte el sordo. Este es el más importante. Empiezas a ver hábitos que antes justificabas, relaciones contigo que no eran honestas, formas de evadir, anestesiar o distraerte. Antes no te molestaban, ahora sí. Y aquí aparece la tentación de castigarte. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¡Qué pérdida de tiempo! Soy un desastre. Eso no es conciencia, eso es juicio. La conciencia no se castiga, se observa. Ver algo no te hace culpable, te hace responsable. Responsable de qué haces a partir de ahora. Y aquí está la clave central de todo este video. Ver cosas que antes no te molestaban no es el problema. El problema sería traicionarte fingiendo que no las ves. La diferencia final, reactividad es conciencia. Vamos a dejar esto muy claro. La reactividad dice, esto me molesta, actúo desde la emoción. La conciencia dice, esto me incomoda, observo, elijo. La reactividad quiere descargar. La conciencia quiere coherencia. La reactividad busca alivio inmediato. La conciencia busca alineación interna. Por eso la conciencia no siempre se siente liviana al inicio, pero siempre se siente verdadera. Cuando este proceso está bien encaminado, hay señales claras de que estás integrando bien este cambio. Reaccionas menos, aunque veas más, hablas menos pero con más claridad, te explicas menos pero te sostienes más, toleras menos incoherencias, empezando por las tuyas. Te sientes más solo a ratos, pero más en paz contigo. Eso no es retroceso, es madurez.
Una verdad que cierra todo. No es que ahora te molesten más cosas, es que ya no te anestesias frente a ellas. Y eso no te vuelve difícil, te vuelve honesto. No te vuelve negativo, te vuelve presente. No te separa de la vida, te acerca a una vida más alineada contigo. Si últimamente notas que cosas que antes no te molestaban ahora sí, no asumas de inmediato que algo anda mal contigo. Tal vez no estás más sensible, tal vez estás más consciente, tal vez no estás perdiendo tolerancia, tal vez estás dejando de traicionarte. La conciencia no empieza cuando todo se siente bien, empieza cuando ya no puedes ignorar lo que sientes. Y eso, aunque incomode, es una señal de crecimiento real. Aquí, en el Círculo de la Conciencia, exploramos justamente estos momentos, cuando algo interno cambia y la vida empieza a verse distinta, no para juzgarla, sino para vivirla con más coherencia. Si este contenido resonó contigo, quédate, suscríbete y sigue escuchando esa incomodidad interna. No es un error, es una señal.